Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Hola, buenas noches. Nuevamente, gracias a la misericordia divina, nos volvemos a encontrar en nuestro espacio bíblico este día martes 8 de julio del año 2025 y te invito a que, como en todas nuestras sesiones, lo hagamos con el orden debido y primero demos alabanza y gloria a Dios a través de Jesús de Nazaret y que nuestro corazón abierto le invoque y digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. E invocamos a la Reina del cielo y custodia de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, perdón, me fue aquí, perdón, se me perdió, aquí está, perdón. Invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y enséñanos testigos de Jesús para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos acompañan esta noche, como siempre, para ayudarnos a entender mejor su palabra y les pedimos
que nos abran el corazón y la mente para poder entender mejor todos sus designios. Y, ay Dios, aquí quién sabe que estoy, perdóname. Y nuestra intención particular de esta noche va de la mano, va de la mano de nuestra necesidad de paz en el mundo. Sabemos que desde este domingo pasado comenzaron de nuevo las pláticas para ver si es posible que lleguen a un acuerdo Israel y las fracciones de Palestina para llegar a un acuerdo de suspensión de fuego. Y lo deseamos de corazón y le pedimos a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret nos dé esa gracia de poder disfrutar de paz en esa zona del globo terráqueo tan unida a todas las enseñanzas bíblicas y a todo lo que ahí ha pasado. Y por lo tanto me atreví a volverte a poner el Salmo número 47 de la nomenclatura hebrea, que se intitula Yahvé, perdón, Rey de Israel y del mundo. Al decir Rey de Israel y del mundo, en este salmo es muy importante porque ahí es la prefiguración de la figura de nuestro Mesías eh, como Rey de la tierra. Sabemos que ya con su glorificación será no solamente Rey de la tierra, sino Rey de todo el universo. Pero en aquellos tiempos en que fue escrito esto, que corresponde a una composición de los hijos de Coré, por lo tanto puede ser que sea por los años 1200 antes de Cristo, pues obviamente no había todo la explicación y la comprensión de las escrituras como nosotros la tenemos hoy en día. Por lo tanto, pues aquí nada más se cita rey de la tierra y, y cuando más rey de las naciones, pero es él la prefiguración de Jesús en su calidad de Mesías y Señor, el que va a alcanzar esos niveles y por eso la descripción de que sube al trono, porque lo que estamos estudiando en estas clases últimas, que ya corresponde a su glorificación, es el requisito que Dios Padre tenía que avalar, pudiéramos decir, con el desempeño impresionante y obediente de Jesús en su estadía aquí en la tierra. Pero pues hemos estado avanzando y ahora dentro de la Pascua del Señor estamos en el segmento de su glorificación, aunque en la portada del libro no nos cita el envío del Espíritu Santo, sería la cuarta etapa de esta Pascua, que la vamos a abordar también, pero aquí en esta portada no aparece. Hemos estado viendo que el Espíritu Santo está guiando los últimos pasos de Jesús en este mundo y va a estar mucho más que presente después de su muerte y su sepultura, porque el Espíritu Santo va a seguir obrando en este misterio pascual dentro de los designios divinos y va a tener, por supuesto, participación en el momento de la resurrección gloriosa de nuestro Mesías y Señor. Estoy repasando aquí algunas de las láminas que hemos estado viendo para que nos ubiquemos en el contexto de esta noche. Ya de todas estas imágenes hemos estado hablando. Aquí, obvio, estamos ya en el punto de la sepultura de Jesús y vemos aquí a las santas mujeres en esa evocación de que traían ellas también preparación de perfumes para ungir a Jesús. Sin embargo, esta lámina es únicamente una evocación de algo no sucedido, porque las mujeres hemos estado viendo en el momento de
la sepultura de Jesús, permanecieron a distancia contemplando los tristes momentos del descenso de la cruz eh, en esa sábana que José de Arimatea compró una sábana nueva. Es un dato interesante esto, y una vez envuelto el cuerpo inerte de Jesús, fue conducido hacia el sepulcro nuevo también para ahí ser depositado. Te hago el comentario, señalo con profundidad el hecho de que la sábana es nueva y que el sepulcro es nuevo, porque dentro de la segunda gran ley judía, que viene siendo el Deuteronomio, escrito por Moisés, señalaba que dentro de las obligaciones, pudiéramos decirlo, las restricciones dentro de los 360 eh, prescripciones que había, además del decálogo, y debían de respetar todos los que se preciaban de ser judíos, referente al sepulcro, puntualizaba que tenía que ser un sepulcro nuevo. Y esto obedecía a que decían que si un condenado a muerte por sedición, como tristemente lograron las autoridades religiosas judías en contra de la persona de Jesús, que lograron chantajear, lograron presionar, lograron obligar moralmente a este Pilato a condenarlo a muerte a Jesús como un terrorista, como un sedicioso, como un enemigo del imperio romano de primer nivel. Entonces tenía, de acuerdo a las leyes judías, que ser sepultado en un sepulcro que no hubiera sido antes por nadie, porque en caso contrario iba a contaminar, eh, pudiéramos decir, la memoria del que había estado antes en ese sepulcro. Por lo tanto, son dos las razones por las que nos citan las escrituras y concretamente los evangelios, que Jesús fue descendido de la cruz en una sábana, además de limpia, una sábana nueva. Esto es porque nadie la había usado. Y también el que él fue en un sepulcro nuevo, ya te dije por qué motivo. Entonces, ahí se junta para nosotros dos perspectivas. Una, que decimos, bueno, él en su calidad de Mesías y Salvador del mundo, merecía, por supuesto, la mayor pureza dentro de los ritos de su descenso de la cruz y de su preparación para su sepultura. Pero además te digo, había otra razón por las cuales tenía que ser respetado este designio. Quiero a manera introductoria, para poder tomar vuelo, pudiéramos decir, en nuestro capítulo del día de hoy, referirme al profeta Isaías, aquel que comenzó sus escritos desde más o menos el año 850, y que en tres diferentes etapas nos habla acerca de El Salvador. Digo aquí del Salvador porque ya estamos en la parte tercera, en la parte del último Isaías, concretamente en su versículo, en su capítulo, perdóname, en su capítulo 62, y quiero decirte algunos fragmentos que puso el profeta. Escucha con atención. Dice, hasta que irradie como luz su justicia y su salvación brille como antorcha, verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que de la boca de Yahvé
declarará: serás corona en la mano de Yahvé y tiara real en la palma de tu Dios. Jamás te dirán abandonada, ni a tu tierra dirán desolada, refiriéndose estos dos renglones a Jerusalén. Pues te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Como un joven desposa a una chica, se casará contigo tu edificador. El gozo de un novio por su novia será el gozo de tu Dios por ti. Sobre los muros de Jerusalén he apostado guardianes, ni a lo largo del día ni de la noche permanecerán callados. Esto que te acabo de leer es para que nos ubiquemos. Este escrito está más o menos elaborado como 300 años antes de que viniera Jesús a este mundo. Pero entonces, este Isaías, que es el mismo que escribió sobre la persona del siervo sufriente de Yahvé, refiriéndose a nuestro Mesías, sí Señor, está llegando a las partes finales de sus eh, oráculos. Para que te des una idea, los eh, capítulos de las profecías de Isaías son 66. Aquí estamos en el 62, o sea que ya estamos hablando de los últimos vestigios escritos sobre la persona de Jesús en la antigüedad, en las escrituras. Y esto es importante porque hemos estado hablando mucho de que en Jesús de Nazaret se dio cumplimentación, se dio, se manifestó en él todo lo que las escrituras habían puesto acerca de su persona, de su misión y de lo que iba a representar para todos nosotros. Entonces, esto que nos sirva de ubicación y esto que te dije del descenso de la cruz y el motivo por el cual fue sepultado en un nuevo sepulcro, ya te lo di a conocer. Esta imagen es sublime, nos parte el corazón a todos nosotros el ver que en este momento está la Virgen María, la custodia de la iglesia en esta imagen, pasando por uno de sus últimos dolores que el vidente Simeón y la profetisa Ana, cuando llevaron a presentar a Jesús, cuando fue la purificación de María en el templo, le auguraron que iba a tener 7 dolores. Y uno de ellos es de ver que después de haber visto la trágica muerte de su hijo, lo tiene en sus brazos previo a la sepultura que de él va a tener. Son los últimos dolores de la Virgen y esto pues es un momento sublime dentro de todo lo que es nuestra tradición dentro de la religión cristiana católica. Bueno, pues después de esto tenemos aquí ya otras alegorías relacionadas un poco. Al lado izquierdo puedes ver que había una mesa, una piedra, una mesa de piedra, o sea, no una mesa de madera, sino una piedra larga que servía de mesa para preparar el cuerpo del difunto antes de colocarlo ya en el sepulcro. Esto es una alegoría de lo que pudo ser ya el poner ahí a Jesús para prepararlo. Las personas que vemos en esta escena izquierda, de acuerdo a la descripción de los evangelios,
quizás no es tal cual como tú la ves, porque vamos a estudiar, vamos a repasar esta noche lo que dijo cada uno de los cuatro evangelistas con relación a la sepultura de Jesús. Sin embargo, no le quita sentido y probablemente parte de veracidad a lo que hoy vamos a escuchar en estas dos láminas. Y quiero empezar a hablarte de la narrativa de esto, comenzando por orden cronológico. Sabemos perfectamente que de los cuatro evangelios, el primero que salió a luz fue el evangelio de Marcos, más o menos por el año 64, y tenemos que su público al cual iba destinado eran los nuevos cristianos católicos que radicaban en Roma, los cuales estaban siendo ferozmente perseguidos y asediados, y muchísimos de los cristianos que radicaban allí en Roma perecieron ante las fieras del circo, ante gladiadores, ante diferentes momentos en los cuales ofrendaron su vida y pasaron a formar parte de los primeros mártires de nuestra iglesia. Casualmente, se presume que por el año 64, cuando aparece esta buena nueva sobre la vida y obra de Jesús en Roma, coincide más o menos con el año en que Simón Pedro, Kefas, por designación de Jesús, fue muerto siendo crucificado, y a petición del propio Pedro, ya como roca de la iglesia, sintiéndose él que no era digno de morir crucificado como su maestro, pidió que él fuera crucificado boca abajo, y así encontró la muerte. Y poco tiempo después, se supone como unos 3 años, ahí mismo en Roma, va a morir Pablo, la otra gran columna de los principios y de la actualidad de nuestra iglesia. Él, por tener el privilegio de haber nacido en Tarso de Cilicia, que era provincia del Imperio Romano en el Asia próxima, él va a morir decapitado. Él no va a ser crucificado. Él, aprovechando su ciudadanía romana por nacimiento, va a encontrar la muerte de esta forma. Bueno, entonces, si tú me permites, voy a remitirme directamente a la Sagrada Escritura, a la Biblia, para que entendamos lo que Marcos dice acerca de la sepultura de Jesús. Como un antecedente de este momento, este Marcos nos dice algo importante con relación a la muerte de Jesús, capítulo 15, versículo 33. Dice: llegada la hora sexta, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto ya lo vimos, es una de las palabras que yo lo cito nada más ahorita, no por lo que dijo, ya lo estudiamos, sino por el ambiente de oscuridad que nos cita el autor sagrado. Esto lo debemos de entender como que, además de que el demonio andaba desde tiempo atrás manejando los intereses y el corazón de todas las personas que intervinieron para la captura, el juicio manejado y la condena de Jesús. Lo cita aquí el autor, el evangelista, como esa oscuridad que está prevaleciendo. Y ya hemos hablado que el universo se manifiesta ante el dolor que se está viviendo,
de la crucifixión de Jesús y por eso también se cumplimenta esta descripción de la oscuridad que reinó por esas 3 horas. Y entonces aquí Marcos es el que nos cita concretamente en el versículo 38, que después de la muerte de Jesús, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba frente a él, frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esto nada más lo cito porque fue uno de los puntos que movió un poco el pensar de nuestros seguidores a este curso, que decían, bueno, el templo se rasgó o no se rasgó. Tú lo acabas de escuchar, lo cita aquí el evangelista Marcos. Pero la connotación principal de esto es que de acuerdo a las escrituras se estaba dando cumplimentación, aparte de lo que escuchamos en el Salmo de entrada, que con la muerte y ascensión de Jesús para ser glorificado, cambia totalmente la accesibilidad de los creyentes hacia Dios. Y lo que antes estaba reservado para una sola persona, un solo día del año, con la muerte de Jesús, cambia diametralmente y todos, absolutamente todos, podemos tener ese contacto con nuestro Creador y también ese contacto con Jesús de Nazaret, nuestro Mesías y Señor, cuando lo desees y en donde te encuentres, con el corazón abierto y de preferencia siguiendo las oraciones, la oración por excelencia que Jesús nos enseñó, la que conocemos actualmente como el Padre Nuestro. A eso se refiere ese concepto del rasgamiento del templo. Marcos después nos dice en el versículo 40, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. De aquí ubicamos, es María de Magdala, María la de Santiago, es del lado de la familia de Jesús, de su padre adoptivo, de José. Y Salomé se refiere a la madre tanto de Santiago como de Juan. Entonces son las que nos cita Marcos, que estaban a una distancia, como pudimos ver en las imágenes, prudente, pero participando del dolor que en ese momento se vivió con la muerte de nuestro Mesías y Señor. Y cierra este espacio diciendo, ellas, estas mujeres que seguían y servían cuando estaba en Galilea, al Maestro, por supuesto, y otras muchas, muchas mujeres más que habían subido con él a Jerusalén. Recordemos que a Jerusalén siempre se sube, es la manera correcta de decir, no, no voy a ir a Jerusalén, sino que subo a Jerusalén. ¿Por qué? Es una forma de respeto para referirnos a la ciudad santa. Y después Marcos nos va a decir con relación a la sepultura de Jesús, él va a decir, ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, o sea, del consejo de los ancianos del Sanedrín, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto y llamando al centurión le preguntó si había muerto, se había muerto Jesús, a lo cual el centurión lo afirmó.
Entonces José de Arimatea, después de que recibe la donación del cuerpo de Jesús, cita así Marcos, compró una sábana y lo descolgó de la cruz, lo envolvió luego en ella y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Aquí Marcos cita, finalmente hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, se fijaron dónde lo ponían. Y ya después entramos al último capítulo del Evangelio de Marcos, que por su importancia te lo voy a leer. Capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero al alzar la mirada, vieron que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, sé que buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, pero ha resucitado, ya no está aquí, ve del lugar donde lo pusieron. Id, sin embargo, a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después de este segmento, va a quedar en el Evangelio de Marcos únicamente lo que él va a citar de las apariciones de Jesús resucitado, que lo vamos a abordar hasta la siguiente clase. Aquí lo que quiero referirme es a señalar, por un lado, que puntos interesantes nos dice Marcos que pasado el sábado, entonces esto nos da a nosotros la idea que lo que cita de estas mujeres pudo suceder después de las 6 de la tarde del día sábado de Pascua, porque antes no había actividad, porque estaba el Shabbat. Entonces van y adquieren estos aromas para ir a embalsamarlo. Queda un poco de duda en el aire el que, el que fuera tal cual, porque pues una persona que ya tenía día y medio, 2 días de haber sido sepultado, obvio que ya estaba obrando en su cuerpo la descomposición y por lo tanto la no conveniencia de acercarse a él, y además como judíos que la contaminación que produce un cadáver, sobre todo cuando son sacerdotes, pues era imperdonable, pero también aplicaba al respeto que debía de tener las personas por los sepultados. Entonces, queda la duda que hubiera sido tal cual la descripción de Marcos, pero lo escuchamos con el respeto debido. Y además piensa que este Evangelio de Marcos, la finalidad que lleva es infundirles elementos que eleven la fe de los cristianos radicados en Roma, para que crezcan en su confianza hacia el Salvador y para que también ofrezcan y ofrenden su vida en martirio con mayor paz en su corazón. Entonces, quien escuchaba esta narrativa no iba a poner en duda ni a cuestionar, como nosotros ya después de 2000 años podemos comparar las narrativas entre uno y otro evangelista,
pero el sentido de lo que se está diciendo es verídico. Al entrar en el sepulcro, aquí nos dicen, esto implica que hubiera sido removida la piedra, pero recordemos que es una piedra grande que por otra parte se supone, de acuerdo al Evangelio de Mateo, que está custodiada por soldados y que está sellada esa piedra para evitar lo que ellos presumían que querían hacer de robar el cadáver de Jesús sus seguidores. Pero aquí lo importante es que en la narración ven a un ángel y este ángel, para mí lo interesante es que este ángel les dice por un lado que están buscando al que ha resucitado y que este ángel, que es un enviado de Dios, de acuerdo a la narrativa y a las creencias de los judíos y sobre todo de los fariseos, está del lado derecho del sitio donde fue puesto el cuerpo inerte de Jesús. ¿Por qué importa el que citen a este ángel en el lado derecho? Porque sabemos que del lado derecho es de en donde surge el sol todos los días, en donde comienza la energía del astro rey sobre toda la vida humana y que por consiguiente en el occidente a la izquierda es donde se oculta. Entonces aquí nos está poniendo el autor sagrado al ángel del lado derecho, del lado donde brilla la luz, del lado en donde estuvo, como en esta imagen, el rostro de Jesús, del lado derecho. En la otra lámina vemos aquí que aparece como el lado izquierdo, pero, ojo, aquí si tú ves, se está viendo el espacio para entrar hacia el sepulcro, no era la colocación del cuerpo de Jesús. En esta otra de la izquierda, ahí nos da una idea más clara. Pero el punto además también muy importante es que nos cita aquí que el ángel les pide que avisen a sus discípulos y a Pedro. Al decir Pedro, por supuesto, esto refrenda ya que lo está viendo a Pedro como la roca que sostiene a la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente Jesús le dio ese seudónimo de Kefas o de roca o de Pedro. Entonces, al poner las palabras del ángel en esta forma, pues nos indica, en primer lugar, que fue designio de Jesús, en segundo lugar, que lo están citando como cabeza de su iglesia, y en tercer lugar, importante, que las mujeres van, pero no dicen nada, según esta narrativa, porque tenían miedo. Entonces, este miedo es una situación común entre los apóstoles y también entre los seguidores de Jesús en general, porque pues no es para menos si a Jesús, aunque él donó su vida, pero a ojos de de la multitud, le costó la vida a ojos de muchos, entonces pues era natural que estuvieran con miedo y por esa razón se refugiaron en el cenáculo. Lo interesante es que de acuerdo a la narrativa de Marcos, del evangelista Marcos, es lo que cita nada más con relación a la sepultura de Jesús. ¿Qué evangelio siguió en aparición? Siguió en el orden cronológico el de Mateo, que más o menos aparece por el año 80, y que Mateo es un evangelio que va dirigido hacia las comunidades judías y por lo tanto la narrativa que tiene respeta mucho las tradiciones y costumbres que versaban dentro del pueblo judío en toda la comarca, no solamente en Jerusalén. Y por lo tanto muchas de sus explicaciones van de la mano de acuerdo a todas las prescripciones religiosas judías para que pueda ser más entendible.
Y entonces en el caso de este Mateo, también va a tener la particularidad de que lo que cita con relación al sepulcro de Jesús va de la mano del último capítulo de su evangelio, del capítulo número 28. Vamos, nada más a manera de referencia, ver algunos puntos de la parte final del capítulo 27, en donde nos dice, entre otras cosas, que, que la sepultura de Jesús se dio, igual que nos cuenta Marcos, ese día viernes, perdón, ese día era, sí, ese día viernes, antes de las 6 de la tarde. También nos cita a José de Arimatea, que obtiene la gracia de parte de Pilato de disponer del cuerpo de Jesús. Pero aquí nos dice en este capítulo, este Mateo, se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Aquí no nos cita Mateo una sábana nueva, pero al decir que estaba limpia, es una forma de decir que era una sábana que nadie había usado, porque estaba limpia. Nosotros nos confundimos y podemos pensar, a lo mejor fue lavada y eso quiere decir, no. Al decir limpia era que no había tenido ningún uso anterior. Concuerda con lo que Marcos nos dice. Y lo puso en un sepulcro nuevo. Volvemos a lo mismo que Marcos nos cita, que había hecho excavar en la roca. ¿Quién? José de Arimatea. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Concuerda con la narrativa de Marcos. Y después Mateo, punto importante que solamente él cita. Al otro día, al siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Manda pues que se quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego a la gente, ha resucitado de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo, tenéis una guardia, id y asegurarlo como ya sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ok, cito nada más esto de la custodia de los soldados de la guardia romana, solo lo cita este Mateo. Y después ya entra en su último capítulo de su Evangelio Mateo, en el capítulo 28, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, para nosotros cristianos ya es el domingo, a diferencia de lo que era para los judíos el sábado. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Punto importante, aquí Mateo vuelve a introducir el elemento de la naturaleza en que se manifiesta en una expresión del cosmos dentro de un terremoto, dentro de, igual que en la cruz, de un fuerte movimiento telúrico que independientemente de la realidad que conlleva, significa mucho también el caos
en que la naturaleza y el cosmos se manifiestan por la muerte de nuestro Mesías y Señor. Aquí lo presenta como un elemento en que nos habla de la preponderancia del momento del descenso del ángel, que sabemos que dentro de los judíos el ángel es un mensajero de Dios. Entonces desciende y hace rodar la piedra y se sienta encima de ella. Su aspecto era como el relámpago, su vestido blanco como la nieve. Pusieron a temblar y se quedaron como muertos los soldados de la guardia. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado, como había anunciado. Venid, ven el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo también, y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Aquí Mateo, al citar estas expresiones del ángel, corrobora lo que Marcos también citó dentro de su descripción. Aquí lo que agrega Mateo, punto número 1, es que el ángel remueve la piedra. Por lo tanto, es de esperar que algunos que no tienen la fe, como tú, como yo y como muchos más, dirían: bueno, vino a liberar esa piedra, a moverla, para que pueda salir el resucitado. Mas, sin embargo, no lo cita eso Mateo, ni tampoco lo hace el ángel. Únicamente el ángel anuncia que aquel que buscan ha resucitado, pero no está ni la imagen ni tampoco pueden cerciorarse de la ausencia del cuerpo en el sepulcro. Pero el ángel les dice: vean, las invita a ver, pero en las mujeres puede más el miedo y la sorpresa que el cerciorarse de lo que el ángel está diciendo. Hay un otro elemento más que solamente Mateo lo cita en su evangelio y también está dentro del capítulo 28. Dice: en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Punto número 1, aquí Mateo nos presenta lo que otros evangelistas nos citan como una aparición exclusiva ante los ojos de María Magdalena. Aquí nos citan que Jesús se dirige al grupo de las mujeres, que les dice la palabra de salve, que en el lenguaje griego se pronuncia como jairete, o jairete o jairete, como quieras tú decirle, es la palabra que equivale a salve. Otros de los evangelistas nos usarán la palabra shalom, que va referido a la paz. Pero entonces aquí Mateo nos pone a como que todas las mujeres participaron de este momento. Después de esto, también solamente Mateo se va a referir al soborno de los soldados. Y dice: mientras ellas iban a llevar la noticia, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. O sea, algunos soldados de la guardia van prisa a Jerusalén
y se entrevistan con los sacerdotes y con los miembros del consejo, con el Sanedrín. Y ellos les dijeron, dándoles una cantidad de dinero, decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circula hasta el día de hoy. Aquí, al decir esto de que esta versión que circula hasta el día de hoy, piensa que estamos hablando del año 80. Entonces, eh, la forma en que manejaron entre judíos el decir que Jesús no había resucitado, sino que su cuerpo había sido robado, aprovechando que los soldados estaban dormidos. Algo inverosímil, por supuesto, porque para empezar sabemos que desde la narrativa de que fueron a ver a este Pilato en el sábado, no concuerdan, el Shabbat era sagrado para todos los judíos. En segundo lugar, aquí nos están diciendo que con esa perorata de que se robaron el cuerpo mientras ellos dormían, pues ellos estaban para cuidar que no pasara eso. Dices, no para que durmieran. Por otra parte, pues estaba sellada la piedra, en fin, todo apuntaba a todo lo contrario. Sin embargo, tenían que buscar alguna forma de contrarrestar el efecto de la resurrección de Jesús. Y puntualizo, además, poco les importaría a los judíos que en su mayoría no todos eran fariseos, que ellos pensaban en la resurrección como algo que se daba. Había saduceos y de otros grupos que no creían en la resurrección y poco les hubiera importado eso. Por otra parte, esta narrativa cobra fuerza solamente hasta que el testimonio de los apóstoles se va a dar en el día de Pentecostés, o sea, se va a dar 50 días después de lo que esto está aconteciendo. Entonces, Mateo está respetando la narrativa de los dimes y diretes, el por qué lo hicieron, más el que sea algo verídico y real se pone en duda en la actuación de las autoridades judías. Después cierra su capítulo y cierra su evangelio, este Mateo, citando, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron. Si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Te puntualizo algunas cosas interesantes. Por un lado, el que Jesús haya dicho que se iban a ver en Galilea, ¿recuerdas cuándo lo dijo? Si no, te pongo al día. Esto lo dijo dentro de sus discursos de despedida, dentro de los discursos que Jesús pronunció en la última cena. Ahí fue, entre otros, donde les dijo que él los volvería a ver en Galilea, porque el Hijo del Hombre iba a tener que padecer y morir y ser sepultado, pero que iba a resucitar y que los vería en Galilea. De ahí viene esta corroboración de este mensaje. Por otra parte, aquí nos dice, si bien algunos dudaron, esto nos da la claridad de que era más que indispensable el envío del Espíritu Santo,
para reforzar todas las enseñanzas de Jesús hacia sus apóstoles, independientemente de las gracias que iba a derramar sobre ellos para darles valentía, para darles poder, para darles inteligencia más alta, para que comprendieran todo lo que el maestro les había enseñado. Y por otra parte, aquí Mateo se está refiriendo a, a la misión que les está dejando Jesús a ellos, a sus apóstoles. Por lo tanto, date cuenta aquí que Mateo no va a abordar apariciones de Jesús, a excepción de la que nos citó aquí de ante las mujeres. Es la única aparición que Mateo nos va a citar en su Buena Nueva, a diferencia de lo que los otros evangelistas nos van a narrar. Y por otra parte, después de que refrenda esta misión, algo importante, lo que dice al final con lo que cierra su evangelio Mateo. Y estad seguros, dice Jesús, que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Ojo, no pienses el fin del mundo físico, del mundo geográfico, es del mundo de la nueva alianza, el mundo que en el día de la parucía se dará. Ya con lo que nos narra aquí Mateo, refrenda el querigma de la muerte y resurrección de Jesús. Pero ya el referirnos a la parucía, a la segunda venida de Jesús en gloria y poder para juzgar a vivos y muertos y a todas las naciones, se dará, y eso es lo que aquí Mateo señala bajo ese concepto de que Jesús estará con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Eso es lo que significa. Por lo tanto, aquí las apariciones, repito, únicamente cita Mateo. Sin embargo, esto no quiere decir que el sentido de las apariciones varíe. Con los cuatro evangelistas, las apariciones tienen el motivo de que sea el reconocimiento del maestro, porque lo que hemos visto es que únicamente en las descripciones de los evangelistas únicamente están viendo un sepulcro vacío. Y gracias a las apariciones del maestro, después de su resurrección gloriosa, entonces es como ellos van a poder ir entendiendo mejor las enseñanzas del maestro. Y por esa razón se dieron, por esa razón eran necesarias, porque eso complementado ante el sepulcro vacío, entonces va a amarrar la resurrección ante la forma de pensar de los apóstoles. Después vamos a referirnos al evangelista Lucas. Sabemos que Lucas, su evangelio más o menos va a aparecer por el año 90 y que su destino es todas las comunidades de nuevos cristianos que viven fuera de Jerusalén, en todas las zonas en donde va expandiéndose la iglesia. Entonces, Lucas, para que entendamos mejor la resurrección, vámonos a referir a lo que nos cita en su capítulo 23, parte final, acerca de lo que él menciona como después de la muerte de Jesús. Estoy en el capítulo 23, versículo 47. Al ver el centurión lo sucedido, alababa a Dios diciendo, ciertamente este hombre era justo, este hombre era bueno, concuerda con lo que nos pone Mateo. Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo
Al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho, lo que vimos ya el corazón contrito de las muchedumbre y de las turbas que estuvieron bajo el Calvario en el momento de la crucifixión. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia. Volvemos a la misma descripción, mientras contemplaban todo aquello. Después dice, sepultura de Jesús. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, población de Judea, y esperaba el reino de Dios. O sea, José de Arimatea confiaba, creía en la palabra de Jesús y por las enseñanzas de él esperaba el momento en que llegara a esta tierra el reino de Dios. Por otra parte, nos reafirma que José de Arimatea no pudo haber participado de los consensos en el Sanedrín, en donde tomaron las decisiones y las estrategias para obligar a Pilato a que le diera sentencia de muerte a Jesús. Después, José de Arimatea, aquí nos dice Lucas, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de descolgarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido enterrado todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Lo que hemos visto, ya se empezaba a acercar la hora del Shabbat. Por lo tanto, a prisa estaban haciendo los movimientos. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás para ver dónde estaba el sepulcro y dónde colocarían su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. O sea, las mujeres respetando también el Shabbat. Y pasamos también al último capítulo del Evangelio de Lucas, que viene siendo el Evangelio capítulo 24 de este Buena Nueva de Jesús y que viene siendo también el Evangelio del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas, dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas se inclinaron el rostro a tierra, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea. Como os decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Entonces, los dos ángeles aquí, por un lado, nos da la referencia de que para los judíos que necesitaban dos testigos, pues aquí al ser los dos ángeles los que están, los sitúa uno a cada extremo del lugar donde estuvo el maestro reposando entre los muertos, independientemente de que bajó al Sheol, por supuesto, y les recuerda los ángeles lo que Jesús les había dicho a los apóstoles en el día de la última cena, pero se lo está diciendo a las mujeres y estas mujeres van a llevar este mensaje a los apóstoles. Pero aquí hay un elemento muy, muy importante que no le damos la trascendencia de vida. Y esto es cuando los ángeles les dicen a las mujeres,
¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y nos señala aquí que las mujeres, dentro de su pavor y miedo, voltearon hacia el piso. Este gesto lo pueden interpretar algunos como una medida de respeto hacia los ángeles. Otros lo pueden interpretar como una sumisión. Pero aquí lo importante de este momento es que quiero que tú reflexiones sobre qué es lo que sucede en cada Eucaristía después de que está cerrando el momento de la consagración. ¿Cómo termina ese momento después de, de que ya vivimos la conmemoración del rito de convertirse el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo también? Y cuando, antes de que sea la epíclesis, una de tantos momentos de la epíclesis, ahí, ¿qué es lo que sucede cuando el sacerdote eleva, tomando en cada una de sus manos el cáliz y la hostia, y nos presenta a Jesús ya convertido en alimento para todos nosotros? Y dice, este es Jesús, nos presenta a Jesús con el ritual de ese momento, y la mayoría de nosotros tenemos como reacción inmediata, la mayoría, que agachamos la cabeza. Pero aquí, fíjate que aquí nos están dando los ángeles, nos están dando la pauta de lo que debe de ser. Ya se convirtió el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y después nos los están presentando a Él en gloria y poder, ya resucitado. Por lo tanto, nuestra veneración y culto hacia el Mesías debe de ser viendo las especias que el presbítero, el sacerdote, está elevando para que nosotros le demos culto y adoración. Esto es importante que lo tomes en cuenta, de dónde viene y cuál debe de ser la actitud que debemos de guardar en este momento. Entonces aquí después cita Lucas: regresaron pues del sepulcro las mujeres y anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás, o sea, a todos los discípulos reunidos en el cenáculo. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecieron desatinos y no les creían. Fíjate, o sea, siguen en la negación de no creer el testimonio de que Jesús ha resucitado. Perdóname. Después nos cita Lucas: con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero al ver solo los lienzos, se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Dos puntos importantes. Por un lado, aquí nos cita que Pedro va y se inclinó, o sea, reverenció al sepulcro vacío. Pero otro detalle, aquí nos dice que vio solamente los lienzos. Al decir que vio los lienzos, nos está refrendando que Jesús fue sepultado al estilo y usanza judía, con vendaje, telas vendando su cuerpo. Entonces aquí nos dice que Pedro los vio, estos vendajes, pero que asustado, asombrado por lo sucedido, se regresó. Esto es lo que nos dice Lucas. Después ya va a entrar, no lo vamos a ver ahorita, entra en apariciones a los apóstoles, Lucas. Entonces ahí ya al final de su capítulo 24 va a volver a retomar, después de las apariciones, la ascensión del Señor.
lo que les dijo a sus apóstoles, dando cumplimiento a lo que los profetas habían anunciado. Lo vamos a ver en su momento, pero es pequeño, te lo leo, dice, los sacó a los apóstoles hasta cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Así cierra su evangelio Lucas en su capítulo 24. Pero vamos a ver lo que este Juan nos dice con relación a este momento y a este evento. Quiero remitirme en el Evangelio de Juan también a las partes finales del mismo. Vamos a tomar la parte final del capítulo 19 y vamos a ahondar un poco en el capítulo 20 y 21. En el 19, con relación a la sepultura, nos dice Juan, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, perdóname, repito, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado, nadie había sido sepultado. Allí pues pusieron a Jesús porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca. Entonces aquí nos da santo y seña de lugar en el huerto que está cerca del Gólgota, donde fue crucificado, por lo tanto pudieron llegar pronto, y también nos cita Juan que fue preparado con los lienzos a la usanza de la sepultura judía y que fue embalsamado, que fue, sí, su cuerpo untado de aloe y de mirra que había llevado Nicodemo y que José de Arimatea fue el que lo llevó a este punto descendiéndolo de la cruz. Después nos dice en el capítulo 20, Juan nos va a citar el sepulcro vacío. El primer día de la semana, o sea, el domingo, fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se refiere a Juan, estaba más joven y pues llegó más rápido. Al asomarse, al asomarse Juan al sepulcro, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró al sepulcro, Simón Pedro, y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según la escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Aquí hay varias cosas interesantes. Nos está hablando los discípulos volvieron a casa. Esto hace suponer que además de Pedro y Juan,
lo siguieron otros de los discípulos, pero aquí en la narrativa los que capturan la atención son Pedro y Juan. Por un lado, Juan, por ser más joven, corre más rápido, llega primero al sepulcro, únicamente se asoma y ve los lienzos en el piso, pero no entra. Y lo hace hasta después de que Simón Pedro lo haga. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Por un lado, que este Juan le cayó el 20 en varios momentos, antes que a Pedro incluso, de las palabras y de las enseñanzas de Jesús. Por eso también hay una cercanía muy fuerte de Pedro, de Juan y de Santiago con el Maestro. Por eso también Pedro va a soportar a través de Juan cercanía hacia Jesús. En la última cena recordarás que Pedro le hace señas a Juan que le pregunte quién va a ser el traidor, y Juan, recostado sobre el corazón de Jesús, le hace la pregunta. Además de la cercanía, Pedro aprovechó bien las cualidades de Juan. Gracias a Juan, Pedro pudo estar en el palacio de Anás después, cuando fue el episodio de la captura y traslado de Jesús hacia el palacio del antiguo sumo sacerdote. Por otra parte, nos indica que este Juan es respetuoso por lo mismo de la jerarquía y no entra sin que el primero que lo haga sea este Pedro, porque respeta el orden que Jesús, al darle la potestad a Pedro de ser la roca sobre la que se va a sostener su iglesia, Juan es uno de los primeros que lo reconoce y se cuadra. Por otra parte, al decir que los lienzos estaban en el piso, nos indica y contradice la mentira que los judíos decían de que había sido robado el cuerpo. ¿Tú te imaginas que alguien se va a robar un cuerpo y que va a quitarle las vendas con que está envuelto y dejar las vendas y llevarse el puro cuerpo y también dejar el sudario? Pues no, si te lo robas completo, como está. Entonces aquí nos ubica en la mentira que los judíos hicieron correr con relación a el supuesto robo del cadáver de Jesús. Y por último, algo muy importante, las dos palabras claves aquí de este Juan. Cuando ve esto, nos citan: Juan vio y creyó. Los dos verbos que son la base y sostén de nuestra fe es el ver y el creer. Y entonces Juan, a pesar de que tal vez no entendiera, pero por lo que vio, creyó. Y al creer, su fe nació, o su fe se fortaleció, o su fe creció, o las tres cosas. Por otra parte, después dice Juan: estaba María Magdalena, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Perdón, otro detalle importante que me estaba yo brincando de lo que te vimos ahorita: el sudario. El sudario nos dice aquí que estaba doblado y aparte de donde estaban los vendajes. Punto número uno: repito, si alguien se lo iba a robar, no lo iba a descubrir el cuerpo. Por otra parte, no se iba a molestar en doblar y poner el sudario aparte del lienzo. Y por último, que de acuerdo a las costumbres judías de los grandes personajes, cuando un gran dignatario o persona importante daba un banquete, una de las señales: se podían levantar, andar deambulando y regresar a seguir comiendo. Y la prueba de esto, la señal para sus sirvientes, era que dejaban la servilleta o la tela con la que se limpiaban la boca, la dejaban doblada. Eso era señal de decir sin palabras:
voy a volver a seguir comiendo. Y cuando la dejaban arrojada nada más sobre la mesa, el mensaje era, levanta todo porque aquí se acabó esto. Entonces, el que en el sepulcro vean el sudario bien doblado, es un mensaje sin palabras que Jesús les está dando a ellos. Volveré. Entonces, esto nos habla de que el día de la parucía nos lo está recordando Jesús en este momento. Va a volver, pero en gloria y poder. Entonces aquí continúo con esta María Magdalena, que después de que vio a los ángeles, dice, y después se volvió María Magdalena, ya se volvió teóricamente hacia el jardín y vio a Jesús de pie, pero ella no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo, María. Ella se volvió, o sea, volteó la cara y lo reconoció y le dijo en hebreo, más que en hebreo, en arameo, le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro, pero en un sentido de mayor preponderancia, en un sentido de más cercanía. Jesús le dijo, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Hasta aquí es lo que narra Juan con relación a esta resurrección. Igual que los otros evangelistas, va a entrar a la narrativa de las apariciones a los discípulos y de las conclusiones que tiene de su evangelio. Entonces, eso también lo vamos a dejar para más adelante. Quiero pedirte una disculpa porque quizás notaste que en esta noche íbamos un poco deprisa, pero si no, no hubiéramos podido concluir lo que cada uno de los cuatro evangelistas dijeron acerca de la resurrección de Jesús y nos sirve para ver las concordancias y las diferencias que entre los respectivos eh, narradores de la buena nueva de Jesús tienen, en lo que todos concuerdan en que la forma inicial en que para los apóstoles, para los discípulos y para todos los que seguimos a nuestro Cristo y Señor, es que el sepulcro vacío no es una prueba, pudiéramos decir, verificable, pero es una muestra que fortalece nuestra fe y todo lo que de acerca de la resurrección conocemos por las palabras del propio Jesús y por todos los avisos previos que a través de los profetas conocimos. Por esa razón, sabemos que en Jesús encuentra cumplimiento toda la Sagrada Escritura y por esa razón, pues la nueva alianza que él inaugura desde la cruz en el momento de la datación, no datación, de la dación, perdón, él da su vida, su cuerpo, su sangre. Ahí nace la nueva alianza y gracias a su misericordia, tú, yo y todos los que conformamos la población de este hermoso mundo creado por Dios Padre y por el Espíritu Santo y el propio Jesús en el momento de la creación, pues disfrutamos. Entonces, es bellísimo ver que las palabras que este Jesús fue diciéndole, sobre todo en la primera parte que vimos de la pasión, que estamos, en donde estuvimos estudiando los discursos de despedida de Jesús, él recalcó
todo lo que iba a ser vivido dentro de su dolorosa pasión, su muerte, su sepultura y gloriosa resurrección. Por otra parte, nos están dando a conocer que este sepulcro vacío también es lo que nos da todos los elementos sobre los que se sostiene el querigma, la muerte y resurrección de Jesús. Y como bien nos dijo Pablo en sus epístolas, si esto no se hubiera dado, vana sería nuestra fe, porque entonces no habría el sustento de Jesús como el primogénito de entre todos los muertos que nos va a conquistar, además de la remisión del pecado, la opción de tener la vida eterna en el reino de los cielos. Entonces, por esa razón, pues entendemos mejor el por qué en esta etapa tercera de la Pascua del Señor, la resurrección es el inicio de este momento sublime en que este Jesús va a ascender el mismo día de su resurrección a ser glorificado por Dios Padre y que después le va a pedir que envíe el Espíritu Santo, mismo que se va a dar en la fecha de Pentecostés, pero que Él sube a ser glorificado y desciende para aparecérseles a sus apóstoles y a otras personas que Él decidió y seleccionó para aparecer. Y todas ellas son las que dan testimonio y las que refuerzan ese momento del sepulcro vacío, y entonces nos dan los elementos para que nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro ser entero, comprendamos, igual que Juan, ver y creer, y que vamos a ser bienaventurados porque Jesús nos ha dicho, dichosos los que sin ver han creído. Entonces nosotros, a una distancia de 2000 años, más o menos, estamos alineándonos junto con los 11 apóstoles que fueron testigos, junto con los discípulos, las santas mujeres y la siempre Virgen María, de estos momentos gloriosos de la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Maestro. Bueno, pues agradezco a Él y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado. La próxima clase vamos a ver las reflexiones sobre estos momentos, pero ya hoy vimos toda la narrativa de acuerdo a la Sagrada Escritura, y pues te agradezco yo a ti el tiempo que me brindaste y tu atención. Deseo que tengas una semana agradable y, si Dios lo permite, que juntos volvamos a participar de la misericordia divina para seguir reflexionando de estos bellos pasajes de la Pascua del Señor en su etapa de glorificación. Voy a poner la canción de cierre y deseo que por favor me des constancia de tu presencia, que tengas buena noche y agradezco tu presencia. Que descanses. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en
Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor.